Hola a todos. Y hoy vamos a desentrañar la increíble historia de un tipo que no solo cambió la forma en que vemos las películas, sino que también nos enseñó a creer en la magia, incluso cuando todo parece irse al traste. ¿Alguna vez se han sentido como si sus sueños fueran demasiado grandes para el mundo real? ¿Como si la gente no entendiera su visión? Si la respuesta es sí, este video es para ustedes. El sueño de un soñador. Walt Disney. Ese nombre nos evoca castillos, personajes adorables y mundos fantásticos. Pero, ¿saben qué? La vida de Walt no fue precisamente un cuento de hadas. Él nació en Chicago en 1901, pero su familia se mudó pronto a un pueblito en Missouri. Desde niño, Walt era diferente. Mientras su padre, Elías, un hombre de negocios que tomaba riesgos, quería que se interesara en cosas más prácticas, Walt tenía la cabeza en las nubes. Sus amigos eran los animales de la granja y su pasión, el dibujo. Dibujaba hasta en las paredes. Su padre no lo entendía. Para él, el arte no pagaba las cuentas. Pero aquí entra en juego el primer punto clave. El apoyo que no tuvo de su padre, lo encontró en su hermano mayor, Roy. Roy fue esa persona que, en lugar de decirle pon los pies en la tierra, le dijo sigue lo que amas. ¿No es increíble cómo a veces las personas menos esperadas son las que nos dan el empujón que necesitamos? Los primeros tropiezos y un descubrimiento mágico. A los 10 años, la familia de Walt se muda a Kansas City. Y aquí, la vida le tenía preparada otra sorpresa. Conoció a otro Walter, quien lo metió al mundo del teatro. Esto le prendió la chispa de ser actor. ¿El problema? No era muy bueno. Pero mientras andaba por ahí, a sus 13 años, en un teatro local, ¡eureka!, descubrió una cinta de película. Se dio cuenta de que todo ese movimiento en la pantalla no era más que una secuencia de fotos. Para un niño, era una idea revolucionaria, y pensó, yo podría dibujar eso. Desde ese momento, Walt se obsesionó con ser animador. Dibujaba a todas horas, lo que le valió regaños de sus maestros. A los 16, se une a la Cruz Roja y se va a Francia para ayudar en la guerra, pero cuando llega, la guerra ya había terminado. Al regresar, lo primero que hace es buscar a su hermano y luego una entrevista de trabajo. Sin un portafolio decente, solo unos dibujos de Francia, conoce al señor Pesman, quien le da una semana a prueba como caricaturista. Walt le echa tantas ganas que le ofrecen un puesto por $50 al mes. Y aquí viene otro personaje clave, un tal V.E. Werks. Walt lo conoce en ese trabajo, un tipo serio, inteligente, que dibujaba increíble y trabajaba incluso más que él. Este encuentro, aunque Walt aún no lo sabía, sería fundamental. La triste realidad es que solo duró 6 semanas en ese periódico porque, ¡zas!, quebró y Walt se quedó sin chamba. Cuando el optimismo es tu mejor activo. Desempleado, Walt busca a V., quien también había sido despedido. Walt no podía creer que hubieran echado al más dedicado. Ver a V tan desanimado le pegó fuerte. Pero, justo en ese momento, recordando cómo su papá tomaba riesgos, Walt decide tomar uno propio. Le propone a V abrir su propio estudio de animación. V, lógicamente, no estaba muy convencido. Ninguno de los dos sabía de negocios. Pero el optimismo de Walt pesó más. Le propuso fundar Werks Disney. Para convencerlo, Walt lo llevó a su oficina, un granero. Antes de que V pudiera indignarse, Walt le explicó que había estado trabajando en una nueva técnica de animación, inspirada en los caricaturistas de teatro, y confiaba en la rapidez de V para dibujar. Y sí, V aceptó. El proceso fue lento, pero contratan a 2 animadores más y la compañía empieza a crecer. Al principio, Walt no tuvo el éxito esperado. El señor Newman, a quien le presentó su trabajo, lo rechazó. Pero la persistencia de Walt hizo que Newman finalmente comprara los cortos. Con esa primera venta y una inversión de un amigo de la familia, Walt pudo abrir una nueva oficina para su compañía, ahora llamada Laugogram. La ambición de contar historias. Pero la ambición de Walt iba más allá. Él quería contar historias de hadas, como las de los hermanos Grimm, pero con un toque moderno. Sí, esos hermanos alemanes que popularizaron cuentos como Rapunzel, Cenicienta o Hansel y Gretel, pero en sus versiones originales eran bastante más crudos y viscerales.
Walt quería retomarlas y darles vida. Para esto, necesitaba más recursos, animadores, una cámara y actores. Consiguieron una cámara prestada y 2 colaboradores nuevos, Fritz, un actor de voces, y Rudy Ising, un dibujante que copiaba con precisión. A pesar de los esfuerzos, la compañía estaba en números rojos. Walt tuvo que confesarle a Rudy que no podía pagarle, pero Rudy, creyendo en el sueño, aceptó trabajar para aprender. Poco después, consiguieron un trato por 6 animaciones con Pictorial Inc., lo que fue un gran alivio. Pero la vida es como una montaña rusa, ¿no? Newman dejó de pagar por sus cortos, y la relación comercial se terminó. El estrés consumió a Walt. Su producto no se vendía, no podía pagar a sus empleados ni la renta, y recibió un aviso de desalojo. Los tiempos oscuros habían llegado. Tocando fondo y la amistad como salvavidas. Rudy y Fritz lo encontraron durmiendo en la oficina. Al enterarse del desalojo, le ofrecieron el dinero que habían ahorrado. Su amistad y su fe en el sueño de Walt eran lo único que mantenía a la compañía a flote. Pero la situación empeoró. Los empleados se frustraron, y Fritz renunció. Walt lo entendía, pero dolía. Poco a poco, solo quedaron él, y Rudy. Y entonces, el golpe final. Pictorial Inc. quebró, y los $11,000 que salvarían la compañía desaparecieron. Walt tocó fondo. Pero aquí es donde vemos la verdadera fuerza de su carácter. La decepción puede tumbarte o impulsarte. Él decidió seguir adelante. A partir de este fracaso, Walt buscó un nuevo comienzo. Le escribió a Margaret J. Winkler, una productora de Nueva York encargada de series populares. Le presentó una idea innovadora, combinar acción en vivo con animación. Ella se interesó y le pidió ver su versión de Alicia. Walt intentó mantener la compañía en Kansas, pero fue imposible. Un día, encontró la oficina cerrada con un aviso de desalojo y recibió los papeles de bancarrota. Justo cuando las cosas parecían mejorar, todo se vino abajo. En su peor momento, Walt se preguntó si debía abandonar su sueño. Sin trabajo ni hogar, vivió en las calles y dependió de la caridad para comer. Un nuevo comienzo en California y el nacimiento de Mickey. Finalmente, llama a su hermano Roy, quien lo convence de ir a California para empezar de nuevo. Antes de irse, Walt regresó a escondidas a su antigua oficina en busca de la cinta de Alicia, lo único que le quedaba. Y allí, oh sorpresa, encontró a quien le prometió seguirlo a California. Walt vendió su cámara para comprar un boleto a California, donde lo recibieron sus tíos Robert y Charlotte Disney. Su tío era estricto, le cobraba la comida y hasta la renta. Mientras tanto, Roy, con su pensión gubernamental, lo apoyaba económicamente desde el hospital, ya que tenía tuberculosis. En una de sus pláticas, Roy le preguntó qué planeaba hacer. Desilusionado con la animación, Walt le dijo que estaba pensando en dedicarse a dirigir. Roy le aconsejó que buscara trabajo en cualquier estudio, que empezara desde abajo. Walt lo intentó. Fue a un estudio de grabación para una cita con un director. Pero al llegar, no asistió a la cita. Se sentó y observó, perplejo por cómo funcionaban las películas. Se dio cuenta de que en el cine, cada quien tenía un trabajo muy limitado, a diferencia de la animación, donde él, y Rudy hacían de todo. Esta experiencia lo hizo sentir una conexión profunda con sus caricaturas. Eran una extensión de él mismo, algo que no quería dejar ir. La experiencia en el estudio, aunque no participó en nada, lo llevó a retomar a Alicia. Con la ayuda de su tía Charlotte, le escribió a Miss Winkler, informándole que se había mudado a Los Ángeles con la intención de producir una serie animada que ya había escrito, Alicia en el País de las Maravillas. La esperanza renacía en Walt. Transformó la cochera de sus tíos en un pequeño estudio y consiguió dinero prestado para comprar una vieja cámara y terminar las historias de Alicia. Miss Winkler recibió los cortos y los adoró, pidiendo 12 más. Walt estaba emocionado. Se dio cuenta de por qué su antigua compañía había fracasado. Dedicaba más tiempo a los negocios que a la animación. Necesitaba a alguien que manejara las finanzas para poder concentrarse en el arte. La alianza fraternal y la traición. Walt visitó a Roy en el hospital y le pidió que se uniera a la nueva compañía para supervisar los negocios.
Roy se negó, debido a la tuberculosis, que en esa época era una sentencia de muerte. Pero Walt insistió, diciéndole que debían estar juntos y que prosperarían. Finalmente, Roy aceptó, pero con dos condiciones: que Walt fuera completamente honesto y que no se involucrara en romances en la oficina. Así, Walt emprendió su nueva aventura. Reunió a su viejo equipo y rentaron una oficina humilde, pero suficiente. Sabían que necesitaban más animadores. Con Roy a cargo, las decisiones eran más cautelosas. Decidieron contratar mujeres, ya que los hombres no aceptarían trabajar por el sueldo mínimo. Además, las mujeres, recién ganando su derecho al voto, buscaban oportunidades y, como dijo Walt, eran buenas en los detalles y representaban una gran parte de la audiencia. Si a ellas les gustaban los cortos, el éxito estaría asegurado. V se convirtió en el dibujante principal, mientras Walt escribía, dirigía y producía. Su objetivo era completar los 12 cortos de Alicia. Y para la perfecta interpretación de Alicia, consiguieron a la niña que la había interpretado originalmente. Para sorpresa de la nueva compañía, muchas mujeres llegaron por el anuncio de trabajo. Entre ellas, estaba Lillian Bounds. Y sí, Walt se enamoró apenas la vio. Todo parecía ir perfecto. Completaron la serie de Alicia y la enviaron. Walt y Roy se reunieron con Winkler, quien los felicitó. Sin embargo, el señor Mintz, de la misma compañía, les dijo que aún les faltaba mucho por mejorar y comenzó una negociación complicada. Walt y su equipo invertían todo el dinero en mejorar el producto, pero no podían comprar mejor equipo sin un aumento de presupuesto. Como Mintz no quería darles más dinero, Walt amenazó con buscar otra distribuidora. Pero Mintz lo detuvo con una revelación: los derechos de Alicia pertenecían a los Winkler, por lo que solo ellos podían distribuir las películas. Un golpe devastador. Aunque él escribió y dirigió los cortos, no tenía el control sobre su propio trabajo. Nace el ratón que cambió todo. Un día, Walt recibe una llamada de Mintz, quien le dice que están decepcionados con la última serie de Alicia y que necesitaban una nueva actriz. Además, Mintz envió a su cuñado, George, para unirse al equipo y supervisar la calidad de los cortos. A pesar de la presión y el rechazo constante de Mintz, las cosas empezaron a mejorar. Roy anunció que se iba a casar y le pidió a Walt que fuera su padrino. Inspirado por su hermano, Walt le propuso matrimonio a Lillian. Todo parecía ir bien. Pero el problema llegó con el señor George Winkler. Creó un ambiente hostil, no tenía experiencia dibujando y contrató a una nueva Alicia que no hacía un buen trabajo. Además, dividió al equipo, sembrando resentimiento. En medio del caos, el estudio, ahora renombrado como Walt Disney, crecía. La presencia de George era incómoda, pero no impidió que se produjera material de alta calidad, aunque a veces significaba salirse del presupuesto y recibir un regaño de Roy. Un día, Walt les informó a su equipo que tenían un nuevo proyecto. Universal Studios los había contratado como animadores del nuevo personaje, Oswald el Conejo. Ahora que tenían el personaje, necesitaban una historia, y Walt le asignó el trabajo a V y a Hugh. Otro problema se avecinaba, o más bien, había estado ahí todo el tiempo, pero solo Roy y Walt lo sabían. La compañía estaba de nuevo en números rojos. Roy le decía a su hermano que no sería tan grave si se enfocaban en la serie de Alicia, algo que con certeza se vendería y recuperarían el dinero. Walt, por otro lado, el eterno soñador, siempre estaba en busca de cosas nuevas y más grandes, como Oswald. Esto causó tensión entre los hermanos, pero al final, como siempre, Roy apoyó a Walt. La compañía Walt Disney estaba en problemas, y George se aprovechó de la situación. Informó a Mintz sobre la precariedad y el descontento de algunos empleados por los cheques sin fondos. Uno tras otro, sus empleados lo dejaron. Mintz le hizo una oferta. Walt, acompañado por Lillian, fue a Nueva York para enfrentarse a Mintz e intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, al leer el contrato, Walt se dio cuenta de que Mintz le había puesto una trampa. No solo no aumentaría el costo de los cortos de Disney, sino que lo disminuiría. Lo peor de todo, Walt se enteró de que los derechos de Oswald, un personaje que él creó con V, le pertenecían a Mintz. Esta fue la más grande traición. Se rehusó a firmar y salió de la oficina. Perdió el dinero que buscaba y a su personaje más importante hasta ahora,
pero salvó su integridad como artista. Regresó a California, y aunque triste y enojado, Walt se decidió a no dejarse vencer por Mintz. En el camino a casa, ideó un plan para regresar con más fuerza que nunca al mundo de la animación. El primer paso: encontrar un nuevo personaje. Después de perder los derechos de Oswald el Conejo, Walt sabía que debía encontrar a su nuevo personaje, y rápido. Recordó a un ratón de mascota que solía hacerle compañía en Logogram, y nació una idea. Mortimer el ratón llegó al estudio, que para entonces solo estaba compuesto por él mismo, su esposa, V y unos cuantos más. Aunque los bocetos de Walt no eran los mejores, vieron el potencial. Walt le asignó a V el trabajo de diseñar el ratón, al que su esposa Lillian llamó Mickey. Trabajaron entre enero y mayo de 1928 en el diseño de Mickey y su historia. Walt decidió que Mickey sería un ratón travieso, astuto y alegre. Tomaron un poco de inspiración de Charles Chaplin, en particular, su melancolía. Mickey sería un pequeño amigo que intentaría hacer lo mejor que pudiera, para que los espectadores sintieran afecto y cariño por él. V se encargó del diseño, haciéndolo sencillo para que fuera fácil de animar. Mickey se construyó a base de 3 círculos para la cabeza y el cuerpo, manteniendo su simplicidad. También se introdujo la idea de Minnie Mouse, la novia y compañera de aventuras de Mickey. Así se lanzaron los primeros 2 cortos, Plane Crazy y Gallopín Gaucho. El problema fue que no recibieron la atención que Walt esperaba. Se dio cuenta de que el problema era el gran parecido entre sus cortos y los de Oswald, por lo que necesitaba algo que lo distinguiera y fuera más llamativo. Por esta razón, decidió incorporar sonido. Lanzó un tercer corto llamado Steamboat Willie, el primero con una banda sonora. Siempre buscando lo mejor, optaron por emplear un sistema de sonido, Cinepone, que mejoraba significativamente el sonido en comparación con el método más utilizado. Walt prestó su voz para interpretar a los ratones. De cierta manera, lo que solía pensar sobre su arte siendo una extensión de sí mismo, se hizo realidad con Mickey Mouse. V se encargaba de animar al ratón, y Walt, a través de su voz, le dio vida. 1929 fue un año muy productivo para Walt. Lanzaron una serie de cortos, ahora con sonido, de Mickey y sus aventuras. Debido a la variedad de las aventuras del ratón, Walt propuso la idea de que Mickey era un actor pagado por Disney para interpretar diferentes papeles. La primera mitad de la década de 1930 vio a Mickey ganar popularidad rápidamente. Walt, después de ver el peluche que una talentosa costurera de Burbank hizo de Mickey, la contrató para que los produjera en masa. Los peluches fueron un éxito y representaron el primer paso de lo que sería la venta de mercancía de Disney. El nacimiento de un clásico, Blancanieves. Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, Walt se enfrentó a un problema. La popularidad de Mickey con las audiencias más jóvenes llevó a los padres a exigir que el personaje se convirtiera en una especie de modelo a seguir. Esto, sumado a que Mickey ahora era la cara de la empresa, limitó en gran medida lo que el ratón podía hacer en pantalla. Al ver este problema, Walt tomó una decisión muy inteligente. Decidió diversificar su negocio y produjo el primer largometraje animado con sonido de la historia, Blancanieves y los 7 enanitos. Recordó el sueño que solía tener de adaptar cuentos de hadas a las caricaturas y supo que era el momento de tomar un nuevo riesgo. Los cortometrajes eran populares, pero no generaban suficientes ganancias. Walt sabía que el verdadero dinero, y por lo tanto la supervivencia de su estudio, residía en las películas. En 1934, decidió que la base de su largometraje sería la historia de Blancanieves. Cuando Walt tenía unos 15 años, vio en un teatro local una adaptación del cuento de los hermanos Grimm con la actriz Marguerite Clark en el papel de la princesa. Debido a la falta de fondos, Walt decidió invertir su propio dinero para la producción de Blancanieves, confiando y esperando con todo su ser que el proyecto fuera un éxito. Por esto, Walt viajó a Europa durante el verano de 1935 en busca de libros de escritores europeos para usar como fuentes de inspiración para la película. Walt sabía que para alcanzar su visión necesitaba al mejor equipo de animadores del mundo. En busca de nuevos talentos, le encargó a Don Graham, animador de los cursos del estudio y profesor de dibujo en un instituto de arte, que reclutara a los animadores más hábiles de todo el país. Don se enfrentó a un reto. Aunque muchos de los solicitantes eran talentosos en dibujo, pocos sabían animar.
La mayoría eran recién graduados, arquitectos o publicistas sin empleo debido a la Gran Depresión. En lugar de rendirse, Walt decidió capacitarlos. Como práctica, los nuevos empleados trabajaron en los cortos de Silly Symphonies, donde aprendieron las técnicas necesarias. Walt, incansable, se concentró en el guión, sabiendo que el núcleo de la historia sería la relación entre Blancanieves y la Reina Malvada. Trabajó en desarrollar esos personajes, convencido de que esto sería clave para el éxito de la película. Walt estaba aprendiendo una lección clave: los personajes secundarios pueden ser tan importantes o incluso más que los protagonistas. Lo vio en los cortos de Mickey, donde los recién integrados Goofy, el Pato Donald y Pluto empezaban a captar más interés del público que el propio ratón. Con esto en mente, Walt se aseguró de que los personajes secundarios en Blancanieves tuvieran personalidades únicas y carisma, porque sabía que los espectadores esperaban eso. En este caso, los personajes secundarios son los enanitos, quienes en el cuento original ni siquiera tienen nombres. Walt aprovechó la oportunidad para darles personalidades distintivas, permitiendo que el público se encariñara con ellos y convirtiéndolos en personajes inolvidables. La magia de la animación y la era dorada de Disney. Una vez que tuvieron los personajes, debían continuar con la historia. La investigación de Walt sobre los cuentos de hadas dio frutos, ya que encontró lo necesario para crear la historia perfecta para la princesa. Aunque la base es el cuento de los hermanos Grimm, el guión se convirtió en una mezcla de los elementos más memorables de otros cuentos. Incluyeron el despertar de Blancanieves por el beso de su amor, como en La Bella Durmiente, y la cualidad maternal con la que trata a los enanos, inspirada en Wendy de Peter Pan con los niños perdidos. Además, la ropa desgastada que usa al principio recuerda a Cenicienta. Al combinar estos elementos icónicos de varios cuentos de hadas, Walt logró un éxito. Tomó lo que funcionó en otras historias y lo adaptó para enriquecer la historia de Blancanieves. Una vez que el guión estuvo listo, comenzó el proceso de animación. Se trató de un proceso laborioso y complejo en el que participaron más de 750 artistas. Walt decidió que para esta película tendrían fondos pintados a mano. Así que esta fue la primera tarea para el equipo. La manera en que funcionaba era la siguiente: los animadores dibujaban y daban color a los personajes en hojas de celofán transparente, las cuales se sobreponían al fondo previamente pintado. Para asegurar una fluidez en la animación, utilizaron 2000 dibujos por cada minuto de la película. Y las innovaciones no terminaron para Blancanieves. El equipo inventó una nueva técnica de grabación, la cámara multiplano. Esta les permitió que los dibujos se colocaran a diferentes distancias de la cámara, creando así una ilusión de profundidad. Esto, indudablemente, mejoró la calidad visual de la película y creó una sensación de inmersión en la historia que antes no era posible, o al menos no era común. Y finalmente, después de arduo trabajo, la película estuvo lista. Se estrenó el 21 de diciembre de 1937, bien recibida tanto por la crítica como por el público. El gran esfuerzo había valido la pena. Finalmente, el sueño de Walt por animar una historia de cuento de hadas se había hecho realidad. Blancanieves estableció a Disney como una compañía líder en la industria de la animación, y Walt fue elogiado por su capacidad para usar la animación como un medio para contar una historia profunda, emotiva y entretenida. La película se convirtió inmediatamente en un referente. Una nueva forma de contar historias había nacido. Además, marcó el comienzo de lo que ahora conocemos como la época dorada de Disney. En esta época es cuando Disney hizo algunas de sus mejores películas. Inmediatamente después de Blancanieves, lanzó Pinocho, la historia de un anciano carpintero llamado Geppetto que talla una marioneta de madera llamada Pinocho. El títere cobra vida gracias a una hada azul, quien le promete que puede convertirse en un niño de verdad si prueba ser bueno, sincero y generoso. Casi inmediatamente después llegó Fantasía, una de las películas más icónicas de Disney. Fantasía es reconocida por la Academia como un hito que amplió el cine como forma de arte. Como es habitual en el estudio, Walt tomó inspiración de cuentos de hadas, y esta vez eligió El aprendiz de brujo con la música orquestal de Paul Dukas, estrenada en 1897. La música es perfecta, grabándose en la mente y el corazón del espectador. La creación de Fantasía contó con la colaboración de figuras estelares como el escritor Thomas Mann, el biólogo Julian Huxley y el astrónomo Edwin Hubble,
quienes ayudaron a asegurar la precisión científica en la sección sobre la formación de la Tierra, los dinosaurios y su extinción. Como siempre, Walt buscaba la máxima calidad. Más de 1000 artistas trabajaron en el proyecto, dando vida a más de 500 personajes. No fue una tarea fácil, y los animadores estuvieron trabajando hasta el último día antes del estreno, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Finalmente, en 1940, Fantasía se terminó, y aunque el inicio fue un éxito moderado debido a los problemas que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo, con el tiempo la crítica la adoró y el mundo también. Ajustando por la inflación, es la película número 23 con mayor recaudación en la historia de Estados Unidos. La película ha sobrevivido el paso del tiempo y se ha convertido en uno de los logros artísticos más grandes no solo de Disney, sino de toda la historia del cine. Walt decía que la película era atemporal, y parece que tenía razón. Después de esta, vinieron películas como Dumbo, Bambi, Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Todas estas películas buscaban dejar un mensaje positivo y hacer reflexionar tanto a niños como a adultos, logrando entretener a los más pequeños y haciendo pensar a los mayores, un fenómeno que probablemente hayas vivido si has revisitado cualquiera de estas películas ya con una edad y mentalidad más maduras. Un parque de magia para todos y el legado de Walt. Walt, siempre en busca de nuevos proyectos, comenzó a interesarse en los parques de atracciones a principios de los años 50. Un día, llevando a sus 2 hijas a Griffith Park en Los Ángeles, se dio cuenta de que los niños se divertían, pero los adultos parecían aburridos. No había nada pensado para entretener a los padres. Walt empezó a imaginar un parque que ofreciera diversión para toda la familia, algo diferente a lo que había visto. De esta observación surgió una gran idea: crear un parque de atracciones que fuera mejor que cualquier otro, enfocado en la experiencia familiar. Pero no sería solo un parque lleno de juegos y atracciones, sino un lugar lleno de magia y maravilla, un espacio que reflejara los cuentos de hadas que Walt había dado vida durante años. En 1953, compró un terreno en Anaheim, California, para construir lo que inicialmente se llamó Mickey Mouse Park. Su idea incluía sets de cine en miniatura, un pueblo del viejo oeste con tiendas, un teatro, un cine, un área de juegos y un lago. Fiel a su perfeccionismo, Walt viajó por el país observando parques de diversiones e incluso visitó Dinamarca para conocer los jardines de Tivoli. Su visión ambiciosa para el parque hizo que fuera complicado encontrar financiamiento, pero Walt siguió decidido a llevar su sueño a la realidad. A finales de los 40, Disney enfrentaba serios problemas financieros, acumulando una deuda de $4.000 millones. Esto se debió a las pérdidas de películas como Saludos amigos y Los Tres Caballeros, además del impacto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos pidió a Disney que produjera caricaturas patrióticas. Con la deuda encima, buscó financiamiento para su parque de diversiones, pero los bancos lo rechazaron. La solución vino de un lugar inesperado: el canal ABC. Ambos formaron una alianza en la que ABC financió el parque a cambio de un programa de televisión llamado Disneyland que seguía su construcción, generando emoción en el público. Después de 2 años de arduo trabajo, el parque abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Pero solo para un público en especial. Walt había mandado entre 15.000 y 20.000 entradas a inversionistas, artistas de Hollywood, empleados de gobierno y periódicos para entrar al parque un día antes de abrir sus puertas al público general. El 17, la ceremonia de inauguración fue transmitida en vivo a través de ABC en un programa especial llamado Deadline Disneyland. Ese día, aunque lleno de emoción, también fue testigo de múltiples problemas. El más grande: el parque recibió más del doble de visitantes de los previstos. Más de 35.000 personas asistieron ese día con boletos falsificados o incluso trepando la cerca que rodeaba el parque. Pero a pesar de todo, Walt se encontraba feliz, satisfecho con su parque. Después, a este día se le conocerá como el Día de la Dedicatoria, pues durante el discurso de su inauguración, Walt diría las siguientes palabras: Disneyland está dedicada a los ideales, a los sueños y a los acontecimientos difíciles que han forjado a los Estados Unidos, con la esperanza de que sea una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo. Después de la apertura del parque temático, Walt, como siempre, se mantuvo ocupado en sus proyectos. En este periodo es cuando Disney lanza La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra y El Libro de la Selva,
todas convirtiéndose en clásicos de la animación. En 1964, finalmente obtiene los derechos para adaptar la historia de Mary Poppins, lo cual había deseado desde 1940. Walt se encarga de supervisar la producción del proyecto, y la película se convierte en la más exitosa del estudio de toda la década. Desafortunadamente, en 1965, Walt se comenzó a sentir mal. Un pequeño dolor en sus pulmones lo molestaba, así que decidió ir al doctor. Pero solo para darse cuenta de que tenía cáncer de pulmón. Este avanzó rápidamente, y aunque entró a tratamientos para contrarrestar los síntomas, 10 días después de cumplir los 65 años, falleció a causa de esta misma enfermedad antes de que el parque Epcot estuviera terminado. La recompensa final, un legado que perdura. Walt Disney aportó algo increíble al mundo, la capacidad de soñar despiertos. A través de sus personajes e historias, Disney trajo a la vida un lugar donde lo imposible se volvía posible, donde valores como la bondad, el coraje y el amor triunfaban a pesar de las adversidades. Walt nos regaló la magia del ordinario, nos mostró cómo algo tan simple como la risa de un ratón o la valentía de un ciervo pueden resonar profundamente en nuestros corazones y hacernos sentir que la belleza está en los pequeños detalles. Además, me parece increíble que, gracias a su afán por crear productos de alta calidad, hoy podemos regresar a ver su primera película, la cual salió hace casi 100 años, y seguir encontrando valor en ella. La podemos disfrutar, ser entretenidos por la historia y sentirnos identificados con los personajes. No han perdido su valor artístico y quizás nunca lo harán. Estas primeras películas en las que Walt participó directamente ponen de manifiesto todo lo que hace a Disney la compañía de animación más importante de todos los tiempos. Las historias que contaba intentaban transmitirnos que en los momentos más oscuros siempre hay luz, esperanza y fantasía a la que aferrarse. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? La vida de Walt Disney es una muestra clara de que la perseverancia, el optimismo y la fe en tu visión pueden llevarte a lugares que ni siquiera imaginas. A pesar de los rechazos, las quiebras, las traiciones y las deudas, Walt nunca dejó de soñar y de trabajar para hacer esos sueños realidad. Él entendió que la creatividad no solo era para divertirse, sino también una forma de vida, una solución a los problemas y un motor para el éxito. Si hoy te sientes desanimado por un fracaso, por la falta de apoyo o porque tus ideas parecen demasiado locas, recuerda la historia de Walt. La recompensa de haber llegado hasta aquí, de ver su legado, es la prueba de que vale la pena seguir adelante. No importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una solución si te atreves a tomar riesgos y a creer en ti mismo. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal La Realidad es Tuya para más historias increíbles. Y cuéntenos en los comentarios, ¿qué personaje de Disney es su favorito y por qué? Nos vemos en el próximo video.